Buenas noches, mi nombre es Juan David, tengo 20 años, soy de Cimitarra, Santander, soy un drogadito, llevo 8 años viviendo en la calle, tengo una niña, ¿qué más? Oiga, ¿qué fue? ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es salir de las drogas y ir a donde está mi hija y sí, ser un buen padre como mi padre no fue conmigo. ¿Tú qué consumes? Yo de todo, menos pegante, ¿no? ¿De todo es qué? Bazuco, marihuana, perico, pepas. ¿Qué mensaje le das a los jóvenes? Pues, ¿qué les digo? Pues que esta vida no es buena, que esto es duro y que sí, que tratemos de enjuiciarnos. Entonces, para definirla, una adicción es una enfermedad como tal, es una enfermedad crónica y recurrente que me va a afectar mi sistema nervioso central, no como mucha gente piensa, que es solamente una moda. En cuanto a los efectos, hay muchos efectos que pueden causar las adicciones. Esto va a depender de qué tipo de adicción pues se está teniendo, de qué tan frecuente y pues de muchas variables. Hay algunas que pueden ser comunes, tales como la disfunción familiar, la disfunción social, alteraciones de la conducta, alteraciones económicas, alteraciones emocionales. Pueden haber, dependiendo de, en cuanto a sustancias, dependiendo de qué sustancias, problemas cognitivos, problemas también de la conducta. Entonces, para hablar sobre las adicciones de las sustancias psicoactivas, hay que tener en cuenta que una sustancia psicoactiva es cualquier sustancia lícita o ilícita, que puede ser sintética o puede ser natural, que me va a afectar mi funcionamiento en el sistema nervioso central. ¿Cómo es la panorámica de las adicciones en Colombia? ¿Cómo es las estadísticas? ¿Cómo es la epidemiología? Entonces, en cuanto al cigarrillo, más o menos un 46% de la población refiere haber consumido por lo menos una vez en su vida cigarrillo o tabaco. Este incluye diferentes tipos de tabaco, entonces están los tabacos puros, el cigarrillo como tal, el tabaco de pipa o el snuff. Una vez ingresa a la vía sanguínea, la nicotina estimula las glándulas suprarrenales, las cuales liberan adrenalina. La adrenalina estimula el sistema nervioso central y aumenta la presión arterial, la respiración y la frecuencia cardíaca. Además, el riesgo de cáncer, esta puede incluir otras afecciones pulmonares, como lo son la bronquitis crónica, el enfisema y el aumento de riesgo de enfermedades cardíacas, incluyendo los ataques al cerebro y al corazón y aneurismas. En cuanto al consumo de alcohol, es mucho más preocupante, debido a que casi un 90% de la población refiere haber consumido por lo menos una vez en su vida alcohol, siendo mayor en el grupo etario de entre los 18 y los 24 años. Este se produce a partir de la fermentación de levaduras, azúcares y almidones. Es como tal un depresor o inhibidor del sistema nervioso central que se absorbe rápidamente en el estómago y en el intestino delgado y pasa a torrente sanguíneo. Presenta efectos inmediatos como lo son la reducción de la respuesta a estímulos internos y externos, se disminuye la capacidad de hablar con coherencia y se altera la coordinación y el equilibrio. También produce patologías somáticas como lo son las náuseas, vómitos, gastritis, hepatitis y cirrosis hepática. Hay que tener en cuenta que también tenemos otro tipo de drogas, de pronto un poco más problemáticas, tales como las drogas ilícitas. Entonces, más o menos un 13% de la población refiere haber consumido alguna droga ilícita, siendo más importante, como en muchos países, la marihuana, seguida de la cocaína, y después vienen las otras tales como el popeye, el éxtasis, el bazuco, entre otras. Estrictamente yo les voy a hablar
sobre la pasta de base de coca. En nuestro país se les conoce como bazuco, en otras partes del mundo, por ejemplo en Uruguay, como pasta de base y en Argentina como paco. Debemos tener en cuenta que el bazuco es un producto secundario de la producción de cocaína. ¿Sí? Se toman las hojas de coca, se procesan, se produce la cocaína y lo que queda, antiguamente hace 30 años se desechaba, pero de 30 años hacia acá ese desecho se empezó a añadirse diferentes solventes como el queroseno, por ejemplo, ¿sí? Y a partir de ahí empezó a generarse el bazuco. Es una droga de altísimo potencial adictivo. Es importante conocer los efectos que tiene consumir una droga como el bazuco. Inicialmente lo más importante pues vendría siendo la pérdida económica que conlleva su consumo y la relación que esto tiene pues con la delincuencia. Ahora, ¿qué efectos causa en el organismo? Entonces, dentro de los principales está la pérdida de peso, la palidez, pupilas dilatadas y serios problemas cardíacos, incluyendo infarto e inclusive la muerte. Las diferentes etapas del consumo del bazuco en 4. Entonces, la primera es la euforia. Entonces, en la euforia tenemos que encontrar que, como en muchas drogas, hay una disminución de las inhibiciones que cualquier persona tiene, ¿sí? Hay una sensación de bienestar principalmente, y eso es lo que en parte hace que la persona vuelva a tratar de consumir. La otra cosa es la disforia, que después de que la persona ha consumido siente una caída en su estado de ánimo, un estado de angustia, ¿sí? Y eso también hace que la persona vuelva a querer consumir. Después sigue la adicción. Para terminar está el estado, la parte de psicosis. La psicosis también tiene que ver con el estado previo de las personas. Hay personas que son más susceptibles a entrar en ese estado de psicosis. La cocaína es un estimulante extremadamente adictivo que afecta directamente al cerebro. Las principales vías de administración de la cocaína son oral, nasal, intravenosa y pulmonar, aunque también existe el contacto directo sobre las mucosas. Los efectos de la cocaína se presentan casi inmediatamente después de una sola dosis y desaparecen en cuestión de minutos dentro de una hora. Los que consumen cocaína en cantidades pequeñas generalmente se sienten eufóricos, enérgicos, conservadores y mentalmente alertas, particularmente con relación de sensaciones visuales, auditivas y de tacto. La cocaína también puede disminuir temporalmente el apetito y la necesidad de dormir. A continuación vamos a hablar de otro tipo de adicción, que es la adicción al internet y principalmente a las redes sociales. Que las redes sociales han cambiado nuestra vida es algo claro para todo el mundo. El problema es que el abuso de estas nos puede llevar a sufrir una serie de síntomas, como lo son la inquietud, la pérdida de la atención, la falta de concentración. Incluso nos pueden llegar a llevar a causar trastornos del estado de ánimo como depresión o ansiedad. Hablamos de adicción a las redes sociales cuando hay un uso anormal de estas, y tanto en su tiempo de uso como en su frecuencia, y que llegan a alterar la calidad de vida de la persona. La ludopatía es una alteración psicológica en donde están afectadas diferentes áreas del individuo, áreas como la personal, la familiar, la laboral, la social, la económica, y donde está afectada la capacidad de autocontrol o de detener los impulsos que llevan a esta persona al juego de azar. En cuanto a la epidemiología de la ludopatía, más o menos un 5% a un 7% de la población se ha visto que tiene ese tipo de adicción. Se evidencian fácilmente en la persona, como lo es la intolerancia, la irritabilidad, la incapacidad de dormir, van a estar constantemente ansiosos por el juego. En muchos casos, los pacientes solo van al casino o solo apuestan una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes. Esto no es lo que hace el diagnóstico. Lo que realmente va a hacer el diagnóstico es que, teniendo en cuenta la sintomatología anteriormente mencionada, se va a afectar la calidad de vida o la capacidad de relacionarse a nivel interpersonal. Bueno, este ha sido todo nuestro video, espero les haya gustado, lo hayan disfrutado y hayan aclarado las dudas que tenían acerca de las adicciones. Esperamos haber cumplido nuestro propósito, que no era solo enseñar y mostrar a grosso modo la problemática que se vive, sino también de crear un poco de conciencia y que la gente sepa y esté segura de que las adicciones no lo son todo y hay algo mucho más allá de estas. Recordar que todo en exceso en esta vida es malo. Gracias.